Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un repaso de la evolución de las carreras de los jugadores de la Sub-22 que manejaba Gerson Pérez en el año 2022. Esto porque recién ayer salía el grupo donde la Sub-20 a cargo de Juan Cortés estará compitiendo en la eliminatoria de la categoría. Y eso me hacía pensar en que la última vez que tuvimos una selección sub-20 pintaba muy bien, que era una muy buena generación. Entonces, visto eso, hay que tratar de observar, tratar de analizar cómo ha seguido la carrera de cada uno, teniendo en cuenta que cada jugador tiene un contexto distinto. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Vamos a ir línea por línea y haremos un breve comentario de cada uno, por lo menos de los que creo que puedo aportar un poquito. En la línea de porteros estamos con Sergio Cibrián. Ojo, Sergio Cibrián sigue en Alianza. Para ese momento apenas había llegado a ser el segundo portero del equipo, ya que no había un suplente claro para Mario González. No obstante, creo que en estos 2 años su continuidad, aunque un poco lento, también puede tener que ver con la edad, porque ni siquiera llega a los 20 años todavía, pero creo que sí ha dado pasos coherentes. Debutó en primera división con Alianza, tuvo una sesión en la que fue titular la mayoría de partidos con Once Deportivo y ahora mismo ha regresado al conjunto aliancista, ya que no había un suplente nuevamente para Mario González, por lo que Sergio Cibrián ha tomado la batuta en ese sentido. Creo lo único negativo en este aspecto es que no va a estar jugando mucho, porque es evidente que Mario, al ser el portero de la selección nacional mayor y una gran certeza competitiva para Alianza, en ese momento es complicado desplazarlo. Creo que tal vez en vista del siguiente torneo sí que debería ir a una sesión, pero bueno, insisto, me parece que los pasos han sido positivos. En el caso de Edgar Alguera, y este es un caso que vamos a ver también en un par de jugadores más de la selección, creo que es un poquito más complejo analizarlo, porque si bien es cierto, pasó de la academia del Philadelphia Union a jugar a nivel universitario en el Bakersfield, CSU Bakersfield, pero a ver, por esto lo digo que cada jugador tiene su respectivo contexto. Yo no creo que esté mal dejar a un lado lo deportivo, no del todo, pero enfocándose obviamente a lo académico. Creo que es un tema ya de cada jugador, de cada individuo como persona, y si puede crecer profesionalmente en la carrera que él haya elegido, Edgar Alguera, creo que está bien. Es difícil analizarlo desde ese punto. No quiere decir que más adelante no vaya a continuar en el fútbol. Simple y sencillamente ahora mismo está combinando temas atléticos y temas académicos. Así que ya digo, a mí realmente en este aspecto no me posiciono ni bien ni mal. Es una decisión más que respetable. Vámonos ahora con los laterales que tenía esta selección. Ojo, esto lo estoy haciendo en base a la convocatoria que fue al último premundial en Honduras. Yo sé que a lo largo del proceso por Dallas Cup, por el UNCAF también que hubo, el sub-19 si no mal recuerdo, hubo otros jugadores, pero me he enfocado en los principales que han estado. Los laterales. En los laterales estuvieron Alexander Romero, que para ese momento formaba parte del LAFC Academy, como sigue siendo ya en esta ocasión. Pero he puesto entre paréntesis Las Vegas porque en las últimas 2 temporadas ha jugado partidos con Las Vegas Lights, y ya dando ese pasito hacia adelante a jugar en la segunda división. Y creo que en ese sentido está bien. Le ha costado un poco afianzarse. Ese sería el único problema, inconveniente que veo en Alexander Romero. Pero sí ha dado, aunque sea un pequeño pasito hacia adelante. Jugador muy versátil que lo conocimos como lateral izquierdo en la selección en ese premundial. En los anteriores torneos jugó en otras demarcaciones también, pero ya enfocándonos al hoy en día, lo hace más como mediocampista central, prácticamente como un 5, como un mediocampista defensivo, pero que en ese momento la versatilidad que tenía para poder jugar también por los laterales nos engañó un poquito respecto a lo que podía hacer en el hoy Alexander Romero. El lateral titular por derecha era César Orellana. En ese momento estaba en el Inter San Salvador, que estaba destacando en la segunda división, equipo recién ascendido a la categoría, pero que con talentos como César o como Jairo Martínez realmente estaba dando que hablar en la categoría, llegando en los 2 siguientes torneos a las semifinales. Luego de este premundial
tuvo la oportunidad de fichar con Marte, con quien empezó a dar sus primeros pasitos en primera división, debutó bien, marcó un par de goles, le faltaba un poquito de constancia y ahora está en Santa Tecla. A ver, es obvio que es un paso hacia adelante. Lo único que me genera pues un poquito no sé, de dudas es que no ha estado en equipos consistentes. Y creo que esto también ha afectado para que César Orellana muestre de forma más constante el nivel que ya le conocíamos en la segunda división, que por supuesto no es igual jugar en segunda que jugar en primera. En primera división ha jugado un poquito más de extremo que de lateral. Recordemos que esta era una reconversión que había hecho Gerson Pérez, un futbolista que no era lateral natural, pero bueno, al final con las condiciones que tenía, sobre todo en velocidad, podía recomponer ciertos aspectos defensivos que no manejaba en ese momento. Tuvo una lesión, si no estoy equivocado, por lo que con Santa Tecla se perdió varios partidos el torneo anterior, pero sí creo que ahora mismo está en un ecosistema que le puede permitir explotar. Ojalá, porque no sabemos si Santa Tecla al final de esta temporada descenderá, y esto obviamente perjudicará al bueno de César Orellana. Mauricio Cerritos, este es un upgrade de manual. Mauricio en ese momento estaba en Marte, ya era referente del Atlético Marte. Para mí, si no era el mejor jugador, estaba en top 3 de jugadores del cuadro marciano. Era de los mejores futbolistas fuera de los 5 grandes en el país. Y al igual que como lo decíamos con Alexander Romero, otro futbolista muy versátil, polivalente, pero que sí ya en nuestra liga lo habíamos visto en diferentes posiciones, como central, como mediocampista defensivo, como lateral derecho, y en la selección de Gerson Pérez llegó a jugar como el lateral izquierdo. Al final era el comodín de Gerson, porque al ser una convocatoria únicamente de 20 futbolistas, tenías un poquito que, no parchar, pero sí ayudar al equipo, teniendo a jugadores muy versátiles para ocupar diferentes demarcaciones en el campo. Luego de eso siguió en Marte, destacó, regresó, obviamente no solo por su trabajo, pero sí en gran parte por lo que hacía Mauricio Cerritos. Llevó al equipo a clasificar nuevamente a una liguilla, y luego fichó por Luis Ángel Firpo, que más allá de la situación que ya todos conocemos extradeportiva del cuadro pampero, ha mejorado el centro del campo del conjunto usuluteco, le permitió más libertad a Víctor García, y creo desde el centro del campo es una de las mejores piezas que tiene el conjunto de los Toros Pamperos. Y finalmente René Dueñas, que era lateral izquierdo natural, pero suplente de Alexander Romero. En ese momento estaba en la reserva del Club Deportivo FAS, y aunque ahora ya debutó en primera y ya está teniendo un poquito más de minutos en el conjunto santaneco, digo, con el primer equipo, pero ahora que han llegado los refuerzos extranjeros y que en teoría la plantilla va a estar más completa, tengo un poquito más de dudas si René Dueñas va a tener hueco como parte de la rotación importante, porque de extremo creo FAS ya dobla las posiciones con los futbolistas que llegan. Y atrás es que tienes a Kevin Ardón, tienes a Gerardo Irola, tienes a Juan Barahona, sería ser cuarta opción de lateral izquierdo. Creo que René Dueñas más o menos está en la misma situación que para este premundial. En cuanto a los centrales, tenemos empezando Alejandro Cano. De todos, el único central natural, por supuesto, que jugaba ya en el extranjero. Sigue en la academia de los San José Earthquakes, y aunque no se ha movido de equipo, que ojo, moverse de equipo no es sinónimo de estar mejor o peor, pero sí creo que hemos visto un crecimiento, siendo constante ahora que ha surgido la MLS Next Pro, y que creo que es una muy buena plataforma para que los jugadores, digamos que tienen proyección de estar en MLS, se vayan mostrando. Ha jugado muchísimo en estos últimos 2 años, ha generado varios MVPs, ha tenido buenos partidos, ha clasificado a postemporada con el equipo. En general creo que es un crecimiento muy natural, muy orgánico, y que para sus 20 años sigue estando ahí bastante bien colocado. Quizás yo creo que en unos 2 años como mucho ya deberíamos estarlo viendo en la selección nacional absoluta. Ojalá, siempre y cuando su crecimiento siga como hasta ahora. Walter Pineda del Club Deportivo Águila ya estaba en la reserva del conjunto emplumado para ese tiempo, y este es un caso un poco difícil de manejar. Para mí, Walter Pineda sí que ha crecido en estos últimos 2 años, pero ahora mismo no tiene un puesto tan claro en la plantilla del Club Deportivo Águila. Eso sí, no creo que sea culpa de Walter Pineda. En ese tiempo, desde el premundial para acá, debutó con el primer equipo del Club Deportivo Águila. Sebastián Vini le dio confianza y fue titular en varios partidos como central zurdo en línea de 3, como lateral izquierdo
reemplazando en ese momento a Kevin Melara, y me hacía mucho sentido cómo Walter Pineda había crecido en el conjunto emplumado y creía que iba a tener un puesto como tercero o cuarto central en la plantilla. No obstante, ya sabemos el contexto particular de Águila, que necesitaba ganar sí, o también la 17, y entonces se hizo una gran inversión, se fichó muchísimo talento en todas las zonas del campo, algunos que creo yo se pudieron haber evitado porque había talento en las reservas, y bueno, Walter Pineda perdió su puesto, fue campeón de reserva en el último torneo con Club Deportivo Águila. Ahora que se ha ido Rómulo Villalobos, que se fue Carlos Pimienta, creo que va a volver a tener, aunque sea unos minutitos, pero no sé, es un poco complejo definir lo de Walter Pineda. A mi juicio ha crecido, pero ese contexto particular de Águila, como que no por culpa de él, sino, insisto, por el contexto de Águila, como que le ha hecho volver al mismo punto en donde estaba hace 2 años. Alejandro Serrano en ese momento estaba en Santa Tecla, había debutado en Primera División y luego dio el paso al Destroyer. He estado buscando y no tengo claro dónde juega, y me ha ayudado de Transfermarkt, de 0a0.com, pero no hay un equipo claro en donde haya fichado para el último torneo. Y he buscado también en la plantilla de hoy de Tiburones de Sonsonate, que es el extinto Destroyer, pero tampoco está en la plantilla. Entonces, de momento lo dejo Destroyer como su último equipo, pero con Alejandro Serrano sí creo que hubo un pasito para atrás, entendiendo que con eso podía dar 2 hacia adelante, pero no lo ha podido dar hasta el momento. Creo que es de los pocos en la plantilla que sí podríamos decir que ha dado claramente un pasito hacia atrás. En la zona de mediocampistas, que era la zona que más me gustaba, por cierto, de esta selección, tenemos por una parte a Jeremy Garay del DC United. Ya estaba en la academia del DC para ese momento, ya había firmado contrato profesional. En los últimos 2 años ha estado jugando con el London United en la USL Championship, siendo un titular indiscutible, y me parece creciendo un poco a lo Cano, pero sin hacerlo en MLS Next Pro, de forma natural en el contexto del DC United. Ha sido convocado para la pretemporada del equipo ya con número de primer equipo. Eso me hace pensar que sí que formará parte del roster principal y que veremos los primeros minutos de Jeremy Garay en MLS. No necesariamente va a ser un boom, va a explotar ahora mismo, o sí, ojalá que así sea, pero a sus 21 añitos llega una muy buena oportunidad para que empiece a jugar en la élite de los Estados Unidos, que seguramente también es la élite de CONCACAF junto a México, y que dé 1, 2 o 2,5 escalones hacia adelante, y quién sabe, por qué no, estar en la selección próximamente. Robbie, que era de los más jóvenes de esa convocatoria, tenía 16 años para ese momento, Robinson Aguirre, o 17, sigue en la academia del Colorado Rapids, pero a diferencia de los demás, como ya digo, era un poquito más joven, aunque sigue estando en Colorado, pero la MLS Next Pro le ha permitido jugar a un nivel competitivo diferente. Le ha costado asentarse, eso es lo único. Creo que a Robbie sí que le ha costado en estos últimos 2 años. El primero sí que fue titular más constante, el segundo le llegó más competencia, coincidió con Marlon Vargas, o ha coincidido con Marlon Vargas, y bueno, sí que le ha costado un poquito más, pero aún así ha jugado bastantes minutos a lo largo de la temporada y marcó unos cuantos goles, dejó unas cuantas asistencias. En cuanto a números, subió un poquito Robbie. Creo que Robbie es un medio escalón arriba de lo que tenía hace un par de años. Dani Ríos es otro caso particularmente difícil, porque el último año no es que haya sido bueno, su último tramo del último año fue bueno. Estaba en Houston Dynamo para ese momento en que se jugó el premundial, se viene la MLS Next Pro, el primer año juega con Houston 2, el equipo llega hasta las finales de la competición, pero él teniendo un papel, no diría ni siquiera secundario, casi que terciario en la plantilla, jugaba muy pocos minutos. Entonces, después de ese año complejo, se va a Las Vegas Lights, en donde empieza jugando, pierde la titularidad en una gran parte de la temporada, pero reaparece al final para marcar varios goles, 5 goles, dejar 2, 3 asistencias, genera un muy buen nivel, y probablemente el debate de si estaba para llegar a la MLS Next Pro, no a la MLS, donde era muy pronto decirlo. Ahora mismo se ha quedado sin equipo. Creo que su buen terminar de temporada
con las luces de Las Vegas le permitirá fichar por un equipo medianamente competitivo de USL, pero sí creo que en el caso de Dani Ríos está un poquito estancado en ese aspecto. Para terminar con los mediocampistas, porque hacía falta evidentemente, tenemos a Harold Osorio. A Harold lo han lastrado las lesiones, una sobre todo, ¿no?, que le ha impedido jugar más tiempo el año pasado, pero realmente creo que ha sido uno de los crecimientos favorables de esta selección. Estaba en la reserva de Alianza, ya había debutado en primera división, dio sus primeros pasitos jugando con Alianza, dejando sensaciones no positivas, sino lo que le sigue, y siendo uno de los claros líderes de la selección sub-20 de Gerson Pérez. Es después de su Dallas Cup, de su UNCAF y de este premundial que ficha por el Chicago Fire, donde después de unas primeras jornadas de adaptación empieza a jugar de manera constante, titular, marca varios goles, empieza a ser decisivo en las tandas de penales. Ya sabemos que en MLS Next Pro no hay empates en fase regular, hay que definir un ganador, entonces también se ponía a prueba en las tandas de penales para definir puntos. Y realmente le fue bastante bien, convocado a selección nacional mayor, pero luego tiene un pequeño problema, si no mal me equivoco, es un golpe en la cabeza que le saca de la mayor parte de partidos en el cierre del año anterior. Pero creo que esto, y por esto lo digo, que cada jugador hay que analizarlo con su contexto, no es realmente culpa de él, aunque obvio luego le ha costado un poquito regresar. Pero si somos coherentes solo con lo futbolístico, me parece un paso importante hacia adelante en la carrera de Harold Osorio, ya que en algún momento se mencionó, y creo recordar, aquí estoy un poco más con el recordatorio que con información, que el mismo Gerson Pérez llegó a decir que no le costaría mucho llegar a MLS al bueno de Harold Osorio. Y Andrés Rivas en ese momento estaba en las categorías inferiores del Godoy Cruz de Argentina, ahora ha vuelto a Santa Tecla, donde ya militó en reserva en algún tiempo. Aquí es un caso en donde creo que sí ha bajado un escalón, sobre todo porque le costó mucho debutar en primera división a Andrés Rivas. O sea, llega al final del torneo pasado, tiene mucha calidad. Yo pensaba que lo iba a hacer bastante antes y que iba a jugar muchos más minutos. Ahora le está costando ser parte del 11 titular, entonces sí creo que Andrés Rivas le ha costado bastante en ese sentido, aunque ya digo, lo poco que lo he visto jugar en este torneo realmente sigue teniendo las condiciones y calidad que le veíamos en ese tiempo, y ojalá que pueda terminar de explotarlas. Vamos a la penúltima demarcación, que son los extremos. Para ese mundial llegó Ronnie Arévalo, que en ese momento estaba en el Kakkonen de la tercera división de Finlandia, había sido cedido del KOGE de Dinamarca y da el paso hacia la MLS Next Pro, fichando luego de ese mundial por el New York City FC. Bueno, no es después, es un poquito posterior, pero en este caso, a pesar de que cambia hacia Europa por Estados Unidos, con el crecimiento que ha tenido la liga estadounidense, sus infraestructuras, no me parece un mal paso. Lo único que sí, que no ha sido titular, ha rotado titularidades con suplencias, dejó buenos números, 6 goles y 5 asistencias, al final de la temporada en MLS Next Pro. Hay que seguir viendo a Ronnie Arévalo, creo que todavía está verdecito, que está un poco similar a como estaba en esa época en cuanto a nivel, más allá del cambio de equipos. Mayer Hill en ese momento estaba en el Destroyer de la segunda división y ahora está en Alianza Petrolera, o bueno, Alianza Fútbol Club, luego de ese rebranding un poco raro que tuvo el equipo. Este es clarísimamente, diría que es de todos probablemente el que más se ha potenciado, ¿no? O sea, dejas la segunda división de El Salvador para jugar en la primera división de Colombia, que está bien, que no ha sido titular constante. Oye, todavía es muy joven, tiene 19 años, ya es parte de la rotación, ha marcado goles importantes, goles que han valido puntos, cada vez va más convocado con el primer equipo, se entrena con la primera plantilla. Yo creo que hay muy poco que decir de Mayer Hill en ese aspecto. Ya ha estado también siendo convocado para selección nacional mayor en gran parte del año 2023 y creo que seguirá llegando en el 2024 eventualmente. Hamilton Benítez está un poquito igual, ¿no? Se estaba en la reserva de Alianza para ese momento, ya hizo su debut con el primer equipo, pero sigue siendo parte de la reserva de Alianza. Entonces,
realmente no ha habido cambio en la carrera de Hamilton Benítez. Javier Mariona, para ese momento con 17 años fichó por el Oakland Roots, donde ahora está Brian Tamacas, para que nos hagamos una idea. Y actualmente está en el ANSA Force. No estoy muy seguro, si es una academia, creo que sí. Entonces aquí sí que creo que ha habido un downgrade. Hay muy poco para seguir de Javier Mariona, por lo menos desde El Salvador se conoce muy poco del seguimiento de su carrera, entonces es difícil hablarlo así. Únicamente puedo analizarlo por los equipos, que es pasar de un equipo de USL a uno que no está compitiendo en las, digamos, mejores categorías de fútbol de los Estados Unidos. Y en los delanteros tenemos por una parte a Alex Umaña, que para ese momento estaba en el Sporting Kansas City, llegó a jugar MLS Next Pro con el conjunto de Kansas y ahora está en Yale. Misma situación de ese momento que mencionaba, con Edgar Alguera. Ahora está a nivel universitario, que ojo, no es un nivel bajo de fútbol en los Estados Unidos, y que simple y sencillamente le ha dado continuidad a su carrera académica llevándolo al lado de la deportiva, lo cual me parece totalmente respetable. Y finalmente Isaac Esquivel, que en ese momento estaba en Marte Soyapango en la segunda división y que ahora es parte de Isidro Metapán, siendo uno de los delanteros que más ha destacado en los últimos meses en el fútbol salvadoreño. Después de su premundial, ficha también por el Atlético Marte, pero en Marte, aunque jugó bastante, tuvo una situación, y es que lo colocaban para jugar de extremo, no como delantero centro, que es como lo vimos en la selección de Gerson Pérez y como jugaba habitualmente en Marte Soyapango. Ahí, aunque su estilo peleonero, en el buen sentido de luchar todas las pelotas, sí que le hacía aportarle al equipo, pero estaba infrautilizado en ese aspecto. Llega Metapán, empieza jugando, su falta de contundencia le cuesta el puesto inicialmente, pero Jorge El Zarco Rodríguez le vuelve a dar confianza, responde con goles. Mira que este torneo, a pesar de llevar 6 fechas, ya tiene 2 goles y 2 asistencias. Está haciéndolo muy bien Isaac Esquivel. Ya hizo su debut en la selección nacional mayor y me parece que con toda justicia fue convocado. Y en este sentido es otro de los que creo que ha avanzado bastante en su carrera, que a pesar de ese cierre de 2022 un poco confuso, inicio muy parecido a 2023, el cierre del año y el inicio del año 2024 ha sido muy bueno para Isaac Esquivel. Y quiero finalizar con 2 jugadores que, aunque no fueron parte de ese premundial, sí que jugaron habitualmente o estuvieron habitualmente convocados para Gerson Pérez, y pues fueron situaciones ajenas a lo deportivo que lo sacaron de la convocatoria final. Por una parte, Nathan Ordaz, junto a los que ya mencionábamos antes, como Mayer Hill. Creo que Mayer Hill y Nathan Ordaz son los que más despegaron de esa generación. Es que ha hecho un upgrade impresionante. Sigue en Los Ángeles FC, ya estaba en la academia para ese momento, pero si no me equivoco es el primer jugador de la academia en la historia en firmar un contrato profesional con el primer equipo. Juega en Las Vegas Lights en la finalización de la temporada 2022, tiene algunos minutos, algunos partidos, no termina de hacerlo demasiado bien, pero en 2023 viene su gran oportunidad, en donde ya llega al primer equipo, donde empieza a jugar, donde marca goles, deja asistencias, sin ser súper espectacular en cuanto a números, pero ya a tus 19 años estaba jugando al lado de estrellas como Carlos Vela, por darte un ejemplo, como Bouanga. O sea, era más que obvio que para Nathan Ordaz era un gran subidón en su carrera. Y aunque no tiene claro si jugará con El Salvador, espero que sí lo vaya a hacer finalmente. Pero bueno, fue parte de esa generación que Gerson Pérez, que Diego Enríquez tuvieron en la selección nacional, y que por lo menos a mí en Dallas Cup me encantó el bueno de Nathan Ordaz. Y Diego Barahona, que al igual que Edgar Alguera y como le dijimos de Alex Umaña, ha dejado la academia del LAFC ahora mismo para estar a nivel universitario. Para estar a nivel universitario en Domínguez Hills, si no me equivoco, Toros. Así que bueno, es otro tema aparte en donde, insisto, muy respetable la decisión.
Este ha sido el análisis de la evolución de aquellos jugadores de la sub-20 que tuvo Gerson Pérez en el año 2022. Ustedes también pueden aportar y decirnos cómo les parece que ha cambiado la carrera de estos jugadores y quiénes son los que más han mejorado desde ese entonces. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana todavía nos queda algo de contenido. Un saludito para todos, piensen mucho. Chao, chao.